Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén listos porque hoy nos adentramos en un terreno jugoso y lleno de drama. ¿Listos para otro chapuzón en el fascinante mundo de las telenovelas turcas? Yo sí. Hoy vamos a desentrañar un escándalo que sacudió los cimientos de la industria, un episodio que combinó el fervor de los fans, la voracidad de la prensa y por supuesto, el enigma de la relación entre dos superestrellas, la supuesta locura de Demet Özdemir en un estreno. Y por supuesto desvelaremos los secretos que se rumorearon que reveló sobre su compañero de reparto, el mismísimo Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, especulaciones y por supuesto, mucho chisme bueno. Si son fanáticos de las series turcas, si adoran el drama y si la curiosidad los consume, han llegado al lugar perfecto. Este canal es su espacio para mantenerse al día con los acontecimientos más candentes del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la parte más importante, ustedes. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de las últimas novedades. Y por favor, no duden en dejar sus comentarios y opiniones, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Comencemos. *** El imperio de Erkenci-Kuş, un amor que conquistó el mundo ***. Para entender la magnitud de este escándalo, debemos retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que lo generó todo, la serie Erkenci-Kuş. Esta producción, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue mucho más que una simple telenovela. Se convirtió en un fenómeno global, un torbellino de romance, comedia y por supuesto, mucha química entre sus protagonistas. La historia, que giraba en torno a la alegre y soñadora Sanem y el enigmático y exitoso Can Divit, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de enredos, secretos, malentendidos y sobre todo, un amor apasionado, conquistó corazones en cada rincón del planeta. La serie con su estética vibrante, sus personajes entrañables y por supuesto, la innegable química entre Demet y Can, se convirtió en un éxito rotundo. La serie catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Ambos actores con su talento, carisma y sobre todo, su conexión en pantalla, se ganaron el cariño del público. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales y los convirtió en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. La intensa química que se respiraba en la pantalla, la pasión que transmitían sus personajes, la forma en que se miraban, todo ello alimentó los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real. Los fans, ávidos de más, empezaron a investigar, a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y, por supuesto, esperanza. Muchos esperaban que su amor traspasara la pantalla y se materializara en una relación fuera de la ficción. *** El auge de los rumores y las expectativas ***. La popularidad de Erkenci-Kuş y la innegable química entre Demet y Can generaron una ola de rumores y especulaciones. Los fans, obsesionados con la serie, comenzaron a analizar cada detalle de la vida de los actores. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales se convertía en objeto de estudio. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y conjeturas. Los fans crearon grupos, foros y páginas dedicadas a analizar cada movimiento de Demet y Can. Se especulaba sobre si eran pareja en secreto, si estaban a punto de anunciar su relación, o si simplemente eran muy buenos amigos. Las fotos en las que se les veía juntos, los vídeos en los que se mostraban cómplices y las entrevistas en las que se dedicaban palabras de cariño eran analizadas al detalle. Los fans buscaban cualquier señal que confirmara sus esperanzas. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una prueba de su amor. La presión mediática también contribuyó a alimentar los rumores. La prensa, siempre atenta a las novedades, comenzó a publicar noticias y artículos sobre la supuesta relación entre Demet y Can. Se especulaba sobre sus citas, sus planes de futuro y por supuesto, sobre su posible relación. Las expectativas de los fans eran altas. Muchos esperaban que Demet y Can anunciaran públicamente su relación. Deseaban ver su amor consolidado, celebrar su felicidad y seguir disfrutando de su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad. *** La realidad, un espejismo o una verdad a medias ***.
Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más compleja. A pesar de los rumores y las ilusiones, las cosas no siempre son como las pintan. Aunque la química en pantalla era innegable, la relación entre Demet y Can, al parecer, no fue tan idílica como muchos soñaban. Si bien es cierto que existía una gran conexión profesional y artística entre ambos actores, también es cierto que hubo tensiones, desacuerdos y diferencias de opinión. El ritmo frenético de las grabaciones, la presión mediática, las expectativas de los fans y, por supuesto, las personalidades de ambos actores, contribuyeron a crear un ambiente de trabajo que a veces podía ser difícil. La supuesta perfección que se veía en pantalla era, en realidad, un reflejo de un trabajo profesional, de un entendimiento artístico y, por supuesto, de la habilidad de ambos actores para transmitir las emociones de sus personajes. Pero, detrás de las cámaras, las cosas eran diferentes. Las relaciones humanas son complejas. No siempre es fácil trabajar con alguien, sobre todo cuando la fama y la atención mediática se interponen. Las tensiones, los desacuerdos y las frustraciones son inevitables. Y en el caso de Demet y Can, la situación se complicó aún más por la enorme popularidad de la serie y la obsesión de los fans por saberlo todo sobre sus vidas privadas. **** El evento, el estreno que encendió la mecha ****. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa de nuestra historia. Los eventos a los que nos vamos a referir ocurrieron durante una proyección especial, un estreno, de un proyecto en el que Demet estaba involucrada. La naturaleza exacta del proyecto varía según las fuentes, algunos medios mencionan una película, otros una serie, y otros incluso un evento de moda en el que Demet era la invitada estrella. Lo que sí es un hecho es que Demet, en un momento dado, se mostró bastante efusiva. Algunos testigos afirman que la actriz estaba visiblemente nerviosa, ansiosa por el evento y por la reacción del público. Otros aseguran que su comportamiento fue inesperado, que se salió del guión y que sus palabras sorprendieron a todos los presentes. El evento, que pretendía ser una celebración, se convirtió en el escenario de un episodio que cambiaría para siempre la percepción del público sobre la relación entre Demet y Can. La atención se centró no en el proyecto que se presentaba, sino en las supuestas declaraciones de Demet. ****, la locura de Demet, la supuesta revelación ****. La locura de Demet, como se ha apodado, se refiere a una supuesta revelación que hizo en ese evento, relacionada con su relación con Can Yaman. Los detalles precisos de lo que dijo se han filtrado en diversos medios, pero básicamente se rumorea que Demet habló, de manera un tanto inesperada, sobre la complejidad de su relación con Can. La principal especulación que circuló fue que Demet, en un momento de aparente exasperación, o quizás de sinceridad, hizo referencia a las dificultades de trabajar con Can, a la presión mediática y a las expectativas que se habían creado alrededor de ellos. Algunos medios turcos afirman que en ese momento, Demet llegó a decir algo así como que la situación con Can había sido muy intensa, y que había sido difícil lidiar con todo el revuelo. También se especuló que Demet había expresado su frustración por la forma en que los medios de comunicación y los fans habían interpretado su relación. Algunos medios afirman que Demet había dicho que se sentía agobiada por la constante atención y que la presión había afectado su bienestar emocional. Es importante destacar que esta información se basa en rumores y filtraciones. No existe una grabación oficial de las declaraciones de Demet, y las fuentes varían en sus detalles. Sin embargo, la historia tomó fuerza y se difundió rápidamente en los medios de comunicación y en las redes sociales. ****, los detalles, interpretaciones y variaciones ****. Los detalles de la supuesta locura de Demet varían según la fuente. Algunos medios afirman que Demet hizo sus declaraciones durante una entrevista, mientras que otros aseguran que lo hizo en una conversación informal con amigos y colegas. Algunos medios turcos afirman que Demet se mostró especialmente crítica con Can Yaman, acusándolo de ser una persona difícil de tratar y de no saber manejar la fama. Otros medios, en cambio, sugieren que Demet simplemente expresó su cansancio y su frustración por la situación, sin culpar directamente a Can. Las interpretaciones de las supuestas declaraciones de Demet también varían. Algunos fans y medios de comunicación interpretaron sus palabras como una muestra de sinceridad y valentía. Otros, en cambio, vieron sus declaraciones como una falta de respeto hacia Can y como una forma de dañar su imagen. La falta de una grabación oficial y la naturaleza especulativa de la información generaron un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación.
¿Qué fue lo que realmente dijo Demet? ¿Cuál era su intención? ¿Estaba siendo sincera o simplemente estaba desahogándose? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas. *** El impacto, revuelo, decepción y polémica ***. Las supuestas declaraciones de Demet. Independientemente de su veracidad, generaron un gran revuelo. Los fans, por supuesto, quedaron impactados. Muchos se sintieron decepcionados al saber que, al parecer, la relación entre sus ídolos no era tan perfecta como esperaban. Otros, en cambio, tomaron las declaraciones de Demet como una muestra de sinceridad y valentía. La polémica se extendió rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de debates y discusiones. Se analizaban al detalle cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. La locura de Demet avivó aún más la polémica alrededor de la relación entre Demet y Can. Ya existían rumores de que no se llevaban bien, de que había tensiones entre ellos. Esta supuesta confesión solo sirvió para alimentar esas especulaciones. El impacto de esta situación también afectó la imagen de ambos actores. Aunque ambos ya eran figuras muy queridas, esta supuesta confesión abrió un debate sobre su profesionalismo y su manejo de la fama. Los críticos de Demet la acusaron de ser inmadura y de no saber controlar sus emociones. Los defensores de la actriz, en cambio, la elogiaron por su sinceridad y por su valentía al hablar sobre los aspectos negativos de la fama. La polémica también afectó a Can Yaman. Algunos críticos lo acusaron de ser responsable de las tensiones entre ambos actores, mientras que otros lo defendieron, argumentando que era injusto culparlo por las supuestas declaraciones de Demet. *** La distancia, el declive de una relación ***. Lo que sí es cierto es que después de este episodio, la relación entre Demet y Can, que ya parecía distante, se enfrió aún más. La comunicación entre ambos actores disminuyó, y las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Los rumores sobre las tensiones entre ambos actores se intensificaron. Se especulaba sobre las razones de su distanciamiento y sobre el futuro de su relación profesional. Aunque ambos continuaron trabajando en sus carreras, la química que antes era evidente en la pantalla pareció desaparecer. La relación entre Demet y Can se convirtió en un tema tabú, y las preguntas sobre el tema fueron evitando en las entrevistas. *** La verdad, rumores, especulaciones y la realidad del espectáculo ***. Es muy difícil saber exactamente qué pasó en ese evento y qué fue lo que Demet realmente dijo. La información es en gran medida extraoficial y basada en especulaciones. Las fuentes varían en sus detalles y, en muchos casos, la información se basa en rumores y filtraciones. Es importante recordar que la vida de los actores es muy diferente a la nuestra. La presión mediática es enorme, las expectativas de los fans son altas y la privacidad, a menudo, es inexistente. Es fácil juzgar desde afuera, pero muy difícil entender lo que realmente se vive en la piel de una celebridad. Además, debemos recordar que las relaciones humanas son complejas. No siempre es fácil trabajar con alguien, sobre todo cuando la fama y la atención mediática se interponen. Las tensiones, los desacuerdos y las frustraciones son inevitables. Los medios de comunicación a veces magnifican las situaciones y exageran los rumores. Y en el mundo del entretenimiento, la verdad a veces es difícil de encontrar. *** Después del torbellino, el futuro de Demet y Can ***. A pesar de todo el drama y los rumores, Demet Özdemir y Can Yaman han seguido adelante con sus carreras. Ambos han protagonizado nuevos proyectos, han cosechado éxitos y han demostrado su talento. Demet, por su parte, ha participado en varias series exitosas y se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un referente. Can, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado series en diferentes países, ha trabajado en proyectos internacionales y ha ganado reconocimiento por su trabajo y su físico. Ambos actores han demostrado su profesionalismo y su capacidad para superar los desafíos. Han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática, y han seguido adelante con sus carreras sin dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. *** Lecciones y reflexiones ***. La historia de la supuesta locura de Demet Özdemir y el secreto que reveló sobre Can Yaman nos deja una serie de lecciones y reflexiones.
Asterisco 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 la complejidad de la fama asterisco asterisco la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede abrir puertas y brindar oportunidades, también puede generar presiones, expectativas y a veces soledad. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco la privacidad es un bien preciado, especialmente en el mundo del espectáculo. Es importante protegerla y no dejarse llevar por la presión mediática. Asterisco 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 la fragilidad de las relaciones asterisco asterisco las relaciones humanas son complejas y pueden ser afectadas por la fama, la presión mediática y las expectativas de los demás. Asterisco 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 la importancia de la empatía asterisco asterisco es importante ponerse en el lugar de los demás y tratar de entender sus sentimientos y sus experiencias, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Asterisco 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 la cautela con los rumores asterisco asterisco no siempre debemos creer todo lo que vemos o leemos. Los medios de comunicación, a veces, magnifican las situaciones y exageran los rumores. Asterisco 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 la importancia de la verdad asterisco asterisco en el mundo del entretenimiento, la verdad a veces es difícil de encontrar. Es importante buscar fuentes confiables y analizar la información con cuidado. Asterisco asterisco conclusión, un final abierto asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de emociones y de misterios. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de ello. Un romance en la ficción que tal vez no se tradujo en un cuento de hadas en la vida real. Un drama que cautivó al mundo pero que al final nos dejó con más preguntas que respuestas. La supuesta locura de Demet y el secreto que reveló sobre Can Yaman son solo una pequeña muestra de la complejidad del mundo del espectáculo. Nos recuerdan que detrás de las pantallas hay personas reales, con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias vidas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que a veces, la realidad es más compleja de lo que parece. Y que en el mundo del entretenimiento, la verdad es a menudo un enigma. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta locura de Demet Özdemir y el secreto que reveló sobre Can Yaman. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Demet realmente se desahogó en ese estreno? ¿O creen que todo fue un malentendido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y compartir opiniones con ustedes. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, el drama y por supuesto el chisme. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.